Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿de acuerdo? Bien, ahora toca la hipersensibilidad. Desde cierto punto de vista es bastante parecido a la autoinmunidad y de hecho en algunas ocasiones hasta ambas enfermedades están unidas, están muy vinculadas. ¿Qué es la hipersensibilidad? Es una respuesta inmunitaria específica, exagerada hacia algo que no es nuestro, o sea, que sí que se reconoce como extraño, pero que no es peligroso, ¿vale? Por ejemplo, un grano de polen, las proteínas del trigo para los celíacos, ¿vale? Son cosas que no pasa nada, vamos. Entonces, al producirse una reacción exagerada, pues causa inflamaciones, lesiones en los tejidos, incluso hay veces que incluso hasta la muerte. De hecho, hay procesos de autoinmunidad que, como os he dicho, empiezan como un proceso de hipersensibilidad. Se produce una reacción exagerada y al producirse un exceso de anticuerpos, se produce esa reacción cruzada que os comenté en el otro vídeo y al final terminan apareciendo también problemas de autoinmunidad. Bien, estas reacciones se producen tras haber sido sensibilizado el organismo en una primera exposición al antígeno. Es decir, hay una primera exposición que sensibiliza demasiado al sistema inmunitario y una vez ya se han creado un mogollón de células, tanto T como B, de memoria, pues la siguiente vez que vuelve a entrar el mismo antígeno, pues se lía. ¿De acuerdo? Bien. Existen 4 tipos de hipersensibilidad. Vamos a estudiar fundamentalmente la tipo 1. La tipo 1 es lo que nosotros llamamos alergias. ¿Vale? La alergia al polen de ciertas plantas, la alergia al polvo, la alergia a las picaduras de algunos insectos como las abejas, ¿vale? Todos esos estáis relacionados. Bueno, las conocéis. No me sale la palabra. Bien. Otras dos son las de tipo 2. Las de tipo 2 dependen de anticuerpos, fundamentalmente de IgG e IgM. Las alergias ya veremos que, bueno, se pone aquí, es por medio de la IgE. Ejemplos este tipo del tipo 2, pues la fiebre reumática, ¿vale? Después tenemos las de tipo T3, que son, bueno, esas de tipo 2 también están mediadas por células, se llaman mediadas por células y son también, ¿dónde vas? Las que se producen por una transfusión de sangre de un tipo que no es. Es decir, si a una persona grupo sanguíneo A le dan grupo sanguíneo B, pues aparece también una reacción perdón, de tipo 2. Bien, las de tipo 3 están mediadas por inmunocomplejos. ¿Qué son inmunocomplejos? Un montón de anticuerpos unidos a antígenos, formando grumos. Entonces, esos inmunocomplejos se mezclan con los tejidos, se produce ahí un ataque y al final el tejido también es dañado. Tenemos la artritis reumatoide. Y después las de tipo 4 serían mediadas por células. Aquí tienen el protagonismo las células T y tiene un cierto retardo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos es la celiaquía. ¿Vale? No sé si alguno de vosotros será celíaco. Bien, vamos a ver. Descartar. Siguiente. Vale. Bien. Las alergias se producen por la exposición a un antígeno inocuo, como hemos dicho. A ese antígeno inocuo lo llamamos alérgeno. Alérgenos, polen, ácaros. De hecho, la alergia al polvo es alergia a la funda de los ácaros. Los ácaros, si no lo sabéis, son pequeños animales del mismo grupo que las arañas. Son arácnidos, son quelicerados.
artrópodos quelicerados. Bien. Pelos de animales, pues seguro que conoceréis, o alguno de vosotros tendrá alergia a los gatos, por ejemplo, a ciertos alimentos, por ejemplo, la alergia al gluten, aunque bueno, ese es de tipo 4 y aquí vamos a ir a las de tipo 1. Medicamentos, metales, por ejemplo, mi madre, por ejemplo, tenía cierta alergia al cobre y las monedas de 1, 2 y 5 céntimos, pues con guantes o cuanto menos las tocara mejor. Le gustaba la moneda de 2 euros, no era tonta la tía. Bueno, el caso, me voy. Las alergias se caracterizan por una liberación excesiva de IgE tras la exposición al alérgeno. La IgE, os comenté ya alguna cosa, por lo tanto, a partir de ahora, cosas que vamos a decir os sonarán del tema anterior. El caso, se libera IgE tras la exposición al alérgeno. Y entonces se inicia la reacción inflamatoria propia de las alergias. Una reacción inflamatoria normalmente localizada. ¿Vale? Bien. La IgE, ¿qué hace? Activar a los mastocitos que liberan histamina, prostaglandinas y leucotrienos, que son los 3 mediadores químicos que suelen soltar tanto mastocitos como basófilos. Ambos, recordar que tienen en su membrana unos receptores que se unen a la parte constante del IgE, quedando cargados. De tal manera que, como os comenté la otra vez, lo que antes era una célula inespecífica, ahora al tener ese acople, ese antuneado al basófilo, ahora sí que puede reconocer específicamente algo. Entonces, cuando ese mastocito se une específicamente por los IgE que tiene acoplados al antígeno correspondiente, va a liberar todo esto produciendo contracción de músculo liso, vasodilatación, aumento de permeabilidad de los vasos. Realmente son respuestas que están dedicadas o cuya función principal es mejorar la respuesta. Es decir, vasodilatación para que pase más sangre, lleguen más células, aumento de la permeabilidad para que salga de ahí más células, pero claro, la salida de líquido, cuando no es, produce inflamación y en sitios como por ejemplo las mucosas nasales, pues bueno, pues se te tapona la nariz y no puedes respirar por lo que se ha hinchado toda esa zona. Bien, ejemplos, la rinitis alérgica, ¿vale? La dilatación de la mucosa nasal, el asma, que ocurre por la contracción del músculo liso que forma las vías respiratorias, las tráqueas, digo yo. Esto de hacer vídeos a las 12:30 de la noche no es bueno. Bueno, la tráquea singular. Se trata con antihistamínicos, ¿vale? Estas moléculas, los antihistamínicos, los broncodilatadores y los antiinflamatorios, se oponen más o menos a estas moléculas que liberan los mastocitos, histamina, prostaglandinas y leucotrienos, y vuelve la cosa un poquitín a la normalidad, ¿vale? Antiinflamatorios, los broncodilatadores son los típicos ventolines, esos que utilizan la gente asmática. Y bueno, antihistamínicos, hay tropecientos mil sintéticos. Ya sabéis que muchos dan sueño, tal. Bueno, bien. Esto más o menos es explicado lo mismo que os he explicado antes. Cuando el alérgeno entra por primera vez, los mastocitos quedan sensibilizados, ¿vale? Lo que os he puesto en el dibujo. Tenemos una célula B, reconoce al alérgeno y plaf, suelta IgE. El IgE se queda aquí en el mastocito dejándolo cargado y ahora tenemos el mastocito cargado que en el momento que recibe la unión del antígeno correspondiente pues la lía, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa si la lía es a lo bestia? Vale, pues tenemos un shock anafiláctico, ¿vale? Por ejemplo, una persona que le tenga alergia a las picaduras de las abejas, con unas pocas picaduras puede incluso morir.
¿Qué es lo que ocurre en el shock anafiláctico? Es una especie de reacción inflamatoria alérgica, pero a lo bestia, por todo el cuerpo. Entonces, si ese aumento de permeabilidad de los vasos, si esa dilatación de los capilares ocurre de manera muy generalizada, el bajón de tensión arterial es bestial, porque de repente los capilares son más gordos, eso ya baja la tensión, pero si encima empieza a salirse líquido, plasma de la sangre, todavía baja mucho más la tensión. Claro, si baja la tensión tan bruscamente, lo primero, mareos, convulsiones, pérdida de consciencia. Si sigue bajando, pasamos a la muerte. También el corazón, cuando hay una bajada de tensión grave, el corazón colapsa. El corazón deja de latir, empieza a funcionar mal y también se lía. Evidentemente, la contracción del músculo liso también puede hacer que las vías respiratorias, lo tenéis aquí, aquí y aquí, pues se contraigan hasta tal punto que, bueno, te mueres asfixiado antes de que te desmayes. A lo mejor te asfixias, te desmayas y se te para el corazón. Vamos, te mueres. Aquí no hay salida. A veces por erupciones cutáneas, pues las erupciones cutáneas fastidian, pero no matan. ¿Vale? Bien. Y ya está. Fijaros que a partir de ahora los trocitos que he hecho de los vídeos van a ser cortitos. Descartar. Mira, ya que estoy. Vamos aquí un momentín, porque, como os dije, esta imagen es penosa. Y si es que, por ejemplo, el otro día me preguntó algunas cosillas sobre la selección positiva y la selección negativa. Vamos a ver, selección positiva es matar a todos aquellos que no puedan reconocer proteínas de MHC. ¿Cuándo ocurre eso? Pues puede ocurrir en muchas ocasiones. Aquí, aquí y aquí. Aunque solamente ponga selección positiva aquí. ¿Por qué? Porque o bien no estén expresando el TCR, daros cuenta que para expresar el TCR primero hay que fabricarlo. Y para primero fabricarlo, primero hay que hacer ese reordenamiento genómico brutal que no siempre ocurre bien. A veces terminan empalmando trocitos de ADN que no tendrían que empalmar, la proteína no está correcta y ahí no se expresa ningún TCR. Y eso ocurre también en el timo. ¿Vale? De tal manera que tú no te puedes unir a esta célula. Me importa una mierda porque no te puedas unir. Pero si no te unes, fuera. En este dibujo, estas dos no se unen y mueren, y estas dos se unen y tiran para adelante. ¿Vale? Ahora bien, esta reconoce péptidos propios y esta no. Entonces necesitamos una segunda criba. ¿Vale? Entonces la selección positiva lo que hace es matar a estas y dejar vivas a estas dos. Olvidaros de lo que pone aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de estas dos hay que elegir quién vive y quién muere. ¿Quién tiene que morir? Los que reaccionen, los que sí que reconozcan al TCR, pero que lo hagan a lo bruto. Es decir, que estén activándose demasiado porque estén atacando o reaccionando de una manera muy bestia hacia antígenos propios. Entonces, tú estás actuando demasiado mediante la selección negativa, que pena que no tenga colores. Mato a esto. ¿Vale? Espero que quede más claro. Selección positiva. Mato a estas dos y estas dos las dejo vivir. Selección negativa. De las dos, solo dejo vivir aquella que sí que se ha unido a un MHC, pero no se ha activado, no ha reaccionado para liarla. ¿Qué pasa? Que entre todas las células que salgan al torrente sanguíneo
habrán algunas que reconozcan cosas que a lo mejor te vendrán alguna vez en tu vida y las tendrás ahí para ayudarte, y habrá algunas que se quedarán ahí dando vueltas por los ganglios linfáticos toda tu puñetera vida sin activarse nunca, tristes, solas y sin función en esta vida, ¿vale? Lo dicho, esto de grabar cosas a las 12:30 no es muy bueno. Bueno, si siguen habiendo problemas con esto, me lo comentáis en los comentarios del Classroom. Ya se lo comenté un poco a Sergio el otro día. Esta semana voy un poco liado por motivos personales, pero bueno, la semana que viene trabajo el doble y arreglado. Venga chicos, nos vemos.